Muy bien, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a esta noche conversar sobre un tema que es muy importante, el síndrome de insuficiencia renal crónica. Esta es una entidad que involucra muchos aspectos semiológicos que vamos a ir desarrollando y que es un gran síndrome que involucra o incluye otros síndromes generales y otros síndromes más pequeños. Su detección temprana, su prevención, ¿no? Y su reconocimiento permite que muchos de los pacientes puedan tener un mejor manejo y sobre todo evitar las complicaciones, ¿no? Muchas de ellas tienen aspectos de mortalidad. Bien, entonces vamos a dar inicio a la reunión. Eh, en el transcurso de la reunión vamos a tomar un listado a través de un Padlet con unas preguntas, ¿no? Que serán respondidas. Cada una de las preguntas tendrá más o menos solo un minuto de respuesta, que eso también va a ser validado como parte de la asistencia. Les pido por favor que le voy a pasar el enlace casi al término de la presentación y sean muy puntuales, ¿no? Básicamente poner sus nombres completos, apellidos y nombre y las tres alternativas de respuesta que vayan ustedes a escoger. Si hubiera alguna pregunta, por favor, con la mayor amplitud, podrían ustedes también levantar la mano y hacerla para hacer la precisión. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio a la charla. Voy a compartir mi pantalla y por favor a la delegada, cualquier dificultad en cuanto a el audio o el video, por favor, solamente me comunica. Gracias siempre a la delegada por su colaboración. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Sí, muy bien. Aquí estamos. Bueno, todas estas, ¿no? A ver, ¿se ve? Sí, doctor, se ve. Ya, perfecto. Vamos a hacer la presentación. Muy bien, vamos entonces a tratar sobre este síndrome que es muy importante en lo que es en el aspecto semiológico, ¿no? Estamos hablando del síndrome de insuficiencia renal crónica. Quien les habla es el doctor Miguel Guevara, soy médico internista, docente del curso de introducción a la clínica de la sede del Hospital Regagliati. ¿Por qué es importante entender este tema que es trascendente? Primero, porque es un gran problema de salud pública. Y eso nos involucra a todos los médicos y a todos los que formamos parte del sistema de salud. Eh, esta- este proceso de insuficiencia renal crónica tiene un impacto muy alto en los individuos, o sea, en el paciente, pero también en la familia, en la sociedad y en los servicios de salud, por los costos que implica, por la dependencia social, económica y familiar que involucra a este tipo de pacientes, ¿no? Desde ya les quiero mencionar que un paciente que está ya en programa de hemodiálisis, que será la terapia de reemplazo renal, tiene una dinámica totalmente distinta, ¿no? Respecto de su dieta, de su calidad de vida, de su traslado. El paciente, por ejemplo, tiene que venir a diálisis a algún centro. Entonces, esto involucra a la familia, a nosotros como sociedad, porque de todas maneras tenemos que asumir el poder eh, alternar con personas que tienen ese deterioro en su salud, ¿no? Y los servicios de salud se ven totalmente abarrotados de esta situación que vamos a comentarlo más adelante. Lamentablemente, cuando afecta a muchas de estas personas, el 10% ya están en etapas avanzadas, ¿no? Eso es algo importante que tenemos que reconocer. Y ese es un número que deberíamos bajar. Y parte de esta charla es aprender a reconocerlo tempranamente. Tiene una alta morbilidad, sobre todo en el paciente cuando está hospitalizado, ¿no? El paciente que se hospitaliza tiene un alto riesgo de hacer una insuficiencia renal, no solamente crónica, sino aguda también, ¿no? Eh, por diferentes factores. En el hospital, por ejemplo, una de las cosas más frecuentes que ocurre es cuando un
paciente recibe un antibiótico llamado vancomicina, ¿no? Y este medicamento que se utiliza para múltiples infecciones produce daño renal y a veces llevando al paciente a un proceso crónico que se reagudiza. Las causas más frecuentes de ingreso a diálisis, o sea, la terapia de reemplazo renal, son dos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro: la nefropatía diabética y la hipertensión arterial. Estas involucran casi el 60% de todos los ingresos a la diálisis. Miren qué importante es reconocer esto, porque si hablamos de nefropatía diabética, hablamos de diabetes y evidentemente hablamos de hipertensión esencial primaria. Se convierte en un factor de alto riesgo cardiovascular y el paciente que entra en insuficiencia renal crónica, ya desde el momento que ingresa al diagnóstico, su riesgo de muerte cardíaca, un evento súbito, de infarto estamos hablando, aumenta de 10 a 20 veces, solo por el único hecho de tener este paciente esta situación. Adicionalmente, vamos a poner esto más arriba, adicionalmente el costo del tratamiento, ¿no?, es altísimo, ¿no? Tanto la diálisis como el trasplante, ¿no? Estamos hablando de que en algún centro privado una sesión de hemodiálisis puede costar entre 4.000 a 5.000 soles. Una sesión. Y cuando hablamos de trasplante, hablamos de por lo menos entre 50 a 100.000 dólares un trasplante. Y eso que esto ha mejorado mucho, porque antes era mucho más costoso, incluso había que enviar a los pacientes fuera del país. Es tanto así que estos pacientes tienen un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares, eventos, infartos, accidentes cerebrovasculares, arritmias cardíacas, arritmias fatales. Entonces, miren qué importante es conocer a mayor amplitud este problema. Entonces, si nosotros vamos a ir entendiendo a la enfermedad renal crónica, podemos darle un mayor énfasis a su detección temprana y a su manejo. Entonces, aquí decimos finalmente, ¿qué cosa es el síndrome de insuficiencia renal crónica? ¿Qué es? Cuando yo me enfrento a esto, ¿cómo lo identifico? Entonces hay una definición que nos puede ayudar. La insuficiencia renal crónica es un síndrome clínico humoral. Clínico humoral quiere decir que hay elementos semiológicos y humoral que significa que hay elementos de laboratorio, resultante de la pérdida sostenida y progresiva de la función renal. Escuchen, importante eso: sostenida y progresiva de la función renal. Este síndrome puede variar desde una etapa subclínica, donde prácticamente no vamos a poder detectar síntomas, hasta una etapa sintomática florida, ¿no?, donde el destino final de este viaje es la uremia. Y vamos a ver por qué más adelante. Entonces, pérdida sostenida y progresiva de la función renal es clínico-humoral, desde asintomático a florido, y el destino final es la uremia. En su fase final es fatal a mediano o corto plazo, a menos que el paciente pueda recibir una terapia de sustitución de la función renal, ya sea, como dijimos, a través de la diálisis, sea la hemodiálisis o la peritoneodiálisis, o el trasplante renal. Entonces, esto es algo importante. O sea, si no recibe esto, el paciente lamentablemente se va a perder. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal, ahí vemos un riñón atrófico, ¿no?, desgastado, atrófico, con las cálices ya limitadas, la corteza prácticamente no existe, la pelvis está. Ese es el corte de un riñón enfermo, crónicamente enfermo. Entonces, una pérdida progresiva de 3 meses o más e irreversible de la función renal, cuyo grado de afectación se determina por una tasa de filtración glomerular, en este caso a partir de menor de 90 mililitros por minuto, corregido a 1.73 metros cuadrados. Entonces, desde a partir de esa línea hacia abajo, estamos hablando de una insuficiencia renal. Si esto es progresivo, y esto es consecuencia de que los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, para concentrar la orina y para conservar electrolitos de la sangre. Repito, el riñón pierde la capacidad de sus funciones.
para eliminar desechos, para concentrar la orina y para conservar electrolitos en la sangre. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal crónica como un cuadro sindrómico, tenemos que decir que para que una nefropatía dé lugar a este síndrome, tiene que haber ahora otra vez dos características fundamentales. Que el problema que lo aqueja debe ser bilateral y difuso. O sea, ambos riñones y de manera difusa. Por lo tanto, la manifestación es lenta y progresiva, ¿no? Bilateral difuso, lento y progresivo. Hay distintas teorías que han tratado de explicar estos cambios que acontecen en la insuficiencia renal crónica. De repente, la más conocida o comentada se llama teoría de las nefronas intactas. Esto en resumen significa que hay partes de la función renal, nefronas, acuérdense que tenemos 1 millón de nefronas en cada riñón, ¿no? Y una parte de ellas falla, ¿no? Sufre un proceso de disminución en la función y por lo tanto las nefronas intactas trabajan más, produciendo una hiperfiltración glomerular y al final terminan dañándose. Eso es más o menos en resumen la teoría de las nefronas intactas, ¿no? Después también hay otras teorías donde hablan de cómo los mecanismos patogénicos terminan acumulando básicamente urea, ¿no? Que se va al sistema sanguíneo. Ambas son las que se conocen, digamos, o se aplican más para entender un poco esta fisiopatología. La progresión de la enfermedad renal crónica significa la pérdida de todas las funciones que cumple este órgano: filtrado, depuración de sustancias, el mantenimiento, ojo, cuantitativo y cualitativo del medio interno. Aquí estamos hablando del agua, de los electrolitos, del sodio, del potasio, del calcio, del fósforo, del magnesio, del ácido úrico, etcétera. Entonces, todos estos elementos van a alterarse, ¿no? De manera global cuando el riñón deja de funcionar. También tiene que ver con la regulación de la tensión arterial. Es muy sabido que el paciente nefrópata se torna más hipertenso, ¿no? O tiene complicaciones en el manejo antihipertensivo. El balance hídrico, ¿no? Ya se altera porque la orina ya no concentra o diluye como se debe. Hay un efecto también a través de la no hidroxilación de la vitamina D. Acuérdense que eso tiene que involucrar básicamente la calcificación de los huesos, ¿no? Y por último, ya no se forma esta hormona que es importante, la eritropoyetina, ¿no? Por lo tanto, esto lleva a una anemia asociada a esta enfermedad crónica. Estas alteraciones, ¿no? Generan un aumento progresivo de la mortalidad cardiovascular. O sea, estos pacientes tienen mayor riesgo y además lo hacen eventos cardiológicos, ¿no? Con mayor frecuencia. Muy bien. A la delegada se ve y se escucha, por favor. Sí, doctor. Ya, muy amable, gracias. Entonces, este es un cuadro que nos ayuda un poco a entender cómo determinamos el filtrado glomerular, ¿no? Se puede hacer a través de un aclaramiento de la catetina endógena. En nuestro paciente le hacemos recolectar la orina de 24 horas, 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y en esa mañana a la vez también hacemos un dosaje en sangre de la creatinina sérica, ¿no? Entonces, recolectamos y en la fórmula que ponemos el volumen de orina que tenía el paciente, lo pasamos a mililitros minuto, ¿cierto? 24 horas, la creatinina que se va a dosar en orina y la creatinina sérica, ¿no? Esto se debe estandarizar a una superficie corporal multiplicando por 1,73 superficie corporal. Y este es digamos, la forma más precisa, ¿no? De conocer el filtrado glomerular. Pero como entendemos, no en todos los pacientes podemos sentarnos o en el ambulatorio o en el hospital podemos generar eh, esta muestra de 24 horas porque hay una serie de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene una incontinencia urinaria, el paciente que tiene cierto grado de deterioro cognitivo, y así hay varios factores que pueden intervenir. Y a veces hay pacientes que le colocan una sonda Foley para poder juntar la orina 24 horas, pero terminan haciendo una infección urinaria asociada al catéter. Entonces, en muchos de estos pacientes se les hace esta indicación cuando son más autovalentes, cuando pueden controlar la orina y cuando pueden hacer la recolección de manera activa. Pero sin embargo, cuando no podemos hacer eso, podemos utilizar también esta fórmula muy conocida, la fórmula de Cockcroft-Gault, donde
hay una fórmula que aplica 140 menos la edad por el peso del paciente en kilogramos, todo dividido entre 72 multiplicado por la creatinina sérica en miligramos por decilitro, ¿cierto? A esto le agregamos que si toda esta fórmula con el varón se multiplica por 1 y en las damas se multiplica por 0,85. ¿Por qué? Porque la creatinina sérica tiene que ver con la masa muscular. Evidentemente el varón tiene mayor masa muscular y las damas poco menos, por eso que se multiplica por 0,85. No se olviden, 140 menos la edad por el peso, ¿no? Eso dividido entre 72 por la creatinina sérica. Y ese resultado también nos lleva a una aproximación, ¿no? Hay otra fórmula también que se puede utilizar, es un poquito más compleja, ¿no? Con estas siglas, que tiene que ver con un estudio de la enfermedad renal crónica y la modificación dietética, 170 por la creatinina, por este factor, con este es una situación no tan práctica, pero es importante que la conozcan, ¿no? En el caso de si fuera mujer, por 0,7, 1,18 si es de raza negra, ¿no? Por albúmina y urea. Todos estos elementos pueden utilizarse para conseguir la filtración glomerular en nuestros pacientes. Ok, no olvidarlo, ¿se acuerdan? Muy bien. Aquí. Entonces, cuando yo encuentro un paciente y digo, voy a hacer el diagnóstico de esta insuficiencia renal crónica sindrómicamente. Entonces, me pongo yo a hacer mi entrevista y tengo que buscar antecedentes en la historia personal, ¿no? Con que no haya nefropatía previa. Historia de hematuria, historia de proteinuria, ¿no? Hematuria ya sabemos macroscópica, de proteinuria, esta orina, bueno, que es espumosa, de cólicos nefríticos, que el paciente haya expulsado cálculos, que ha tenido insuficiencias urinarias a repetición, el paciente ha presentado edemas o hipertensión arterial. Todos estos elementos nos ayudan o nos orientan para poder hablar de una historia relacionada a un daño renal. Aquel paciente que ha estado en coma por algún motivo, o la mujer que ha tenido toxemia gravídica, ¿no? O la famosa preeclampsia. El uso excesivo de analgésicos, hay muchas personas que se automedican, van a la farmacia sin receta y van tomando antiinflamatorios. Eso también es un efecto. Y cómo no, la historia familiar de algunas nefropatías van a favor, en este caso, de la historia. No se olviden que tenemos que tener una correcta y detallada anamnesis, ¿no? Para tener importante si hay una alerta en la presencia de estos factores de riesgo, ¿no? Al inicio del desarrollo y asimismo los factores de riesgo de progresión que vamos a ver más adelante. Pero los factores característicos iniciadores son cualquier paciente mayor de 60 años, hipertenso, diabético, con enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal, son probablemente los pacientes con mayor riesgo. Pero también están el nacimiento con bajo peso, porque obviamente el paciente nace con menos nefronas, no puede desarrollar IRC. La pérdida de la masa renal, ya sea por una cirugía o por alguna otra situación, ¿no? Se asocia a una hipertensión glomerular, hiperfiltración y por lo tanto un daño renal de forma global. Y algunas asociaciones epidemiológicas llama bastante la atención, pero es lo que nos dice la evidencia, es que el bajo nivel social y cultural y económico se asocian a mayor riesgo y a un deterioro, ¿no? De la enfermedad en este grupo de pacientes. Evidentemente, en las personas que no tienen acceso a los controles médicos, que no tienen acceso a los tratamientos, a un seguimiento dietético, y no tienen acceso a una terapia de reemplazo renal, pues evidentemente la evolución va a ser distinta. ¿Qué buscamos cuando hacemos la exploración física en nuestros pacientes? ¿No? No se olviden, hay que pesar al paciente, hay que tallarlo, ¿no? Hay que ver algunas formas, si se puede detectar algunas alteraciones o trastornos del desarrollo, ¿no? Algunos problemas congénitos que pueden haber. Tomar la presión arterial, ¿no? En ambos brazos, es importante, ¿no? Todos conocen ahora cómo se toma la presión arterial, ¿no? Parece algo sencillo, de hecho que tiene su técnica, pero es importante tomar adecuadamente la presión arterial porque eso nos va a permitir discernir
en un paciente con factor de riesgo y, no, y otro controlado. Hacer un fondo de ojo, buscando retinopatía hipertensiva, ¿no? Y obviamente examinar el sistema cardiovascular y los pulmones, ¿no? A ver si hay algún tipo de cardiopatía, de choque de punta desplazado, algún soplo, alguna arritmia. En el tórax vamos a ver evidentemente efusión pleural, y más adelante frote pericárdico, etcétera. Entonces, todo esto es importante. La palpación abdominal, como ya hemos estado en el segmento, ¿no? Buscando masas o riñones palpables, ¿no? Hacer maniobra de Gullón, sobre todo cuando hacemos el examen físico. En hombres es imprescindible hacer un tacto rectal, ¿no? Hay que examinar la próstata, porque muchas veces el crecimiento de la próstata termina provocando una neuropatía obstructiva y un daño renal crónico silente. Es algo importante que hacer, ¿no? Y en las extremidades, evidentemente, hay que buscar signos de edema, ¿no? El signo de Godin, el edema bilateral, el edema de tipo renal, que ya tiene sus propias características, y como no, debe explorarse el estado de los pulsos periféricos. Entonces, si vemos esta fotografía, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que de los pacientes que conocemos en diálisis y en trasplante, solo representan la punta del iceberg, ¿no? Porque debajo de todo eso, de esa superficie, tenemos una gran cantidad de pacientes con insuficiencia renal crónica que no han sido diagnosticados o que están manejados probablemente de una manera poco apropiada. Entonces, cuando ya tengo a mi paciente, digo, ¿cómo puedo encontrar la sintomatología? La dividimos en dos fases. Hay una fase de insuficiencia renal crónica compensada que se divide en grados 1, 2, 3, 4 y hay otra insuficiencia renal crónica descompensada, ¿no? Ambos son importantes reconocerlo, ¿sí? En la primera compensada, en el grado 1, básicamente se pone de manifiesto desde el punto de vista humoral. Cuando hay una disminución está alrededor de 90 milímetros por minuto, ¿no? En la filtración glomerular. En el grado 2 ya se encuentran ligeros aumentos de la creatinina sérica y de la urea, ¿no? Y la filtración glomerular que va a salir, la orina de 24 horas, sale entre 60 y 89 mililitros por minuto. Si ya aparece poliuria, ojo, con micturia, puede encontrarse además una pérdida renal importante, aparece la hipertensión arterial, la anemia más llamativa, la urea y creatinina ya están elevadas en sangre y la filtración va entre 30 y 59. Le vamos descendiendo y en esa última, la fase 4 de la forma compensada, todos los signos anteriores descritos están más magnificados. La piel se vuelve terrosa, ya hay una manifestación digestiva, ¿no? O algo de uremia, con náuseas, edema en los inferiores, hay un aliento halitoso, y para esto ya la filtración está entre 15 y 29 mililitros por minuto. Estas son las 4 etapas de la fase compensada o los estadios 1, 2, 3. ¿Qué pasa ya en el estadio 5 o fase descompensada? Aquí el paciente tiene una filtración glomerular y está menor de 15 milímetros por minuto, ¿no? Entonces, este cuadro clínico es compatible con lo que conocemos como uremia terminal. En la uremia terminal todo lo anterior se agrava, ¿no? Entonces, incluyendo además encefalopatías, estamos hablando de trastorno de conciencia, hay neuropatía, hay enfermedad ósea, calcificación y necrosis de los tejidos blandos, lo que se llama la calcifilaxis. El paciente además desarrolla prurito, importante, con signo de rascado, hace hiperlipemia, intolerancia a la glucosa, desarrolla anemia importante, tiene tendencia en las hemorragias, se vuelve inmunosuprimido, trastornos inmunológicos, existe una miocardiopatía y finalmente también disfunción sexual. Miren cómo todo este proceso llamado uremia terminal, ¿no? Se acompaña de todo lo anterior y estando el paciente en un estado obviamente mucho más crítico. Este riñón, ¿no? Nos lleva un poco a reflexionar que no solamente está su parénquima, está también la vascularidad, están los uréteres, está la vejiga. Entonces, hay una función muy importante que se va perdiendo de manera paulatina. En este cuadro, solamente es para mostrarle cómo es que según la filtración glomerular calculada, ¿no? Aquí estamos viendo que hay una lesión renal,
¿no? Alrededor de un poco más de 90, viene la lesión renal leve, 60-89, la moderada, la severa y la insuficiencia renal terminal, la misma que hemos visto. ¿Qué hacemos en cada situación? Solamente acá mencionarle, ¿no? Que ya con la insuficiencia renal en estadio 5 tiene que tener tratamiento sustitutivo por el tema de la uremia. Aquí, este cuadro es importante también, porque acá diferencian los estadios 1, 2, 3 en 3A y 3B, ¿no? Entonces, aquí más o menos para hacerlo un poco más, vamos a decir, eh, ordenado y dejarles algunas ideas importantes, ¿no? Por ejemplo, en los primeros estadios es importante identificar los factores de riesgo que hemos visto. Ir viendo la progresión de la enfermedad, ya sea con el deterioro de la función, midiéndola de manera periódica, y cuando hay también aumento de proteinuria. Entonces tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovasculares, o sea, controlar la hipertensión, controlar la diabetes, controlar la dislipidemia, etc. Entonces, a nivel de eso es en la atención primaria. Si este paciente ya tiene un daño, usted lo va a transferir al nefrólogo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver que ellos tienen la obligación, como especialidad, de detectar glomerulonefritis primaria o secundaria, nefropatías isquémicas, o detectar la progresión de la enfermedad y hacer intervención temprana. Ya cuando el paciente ha pasado a un estadio 3B, más o menos entre 30 y 45, también en la atención primaria tenemos que detectar la progresión, controlar los factores de riesgo. Ojo, tenemos que ajustar los fármacos según la función glomerular, ¿no? Eso es importante. Consejo higiénico dietético. ¿Qué significa eso? Hay que saber qué recomendar los alimentos del paciente renal, ¿no? Porque acá paradójicamente ya las proteínas en exceso van a dañar al riñón. Entonces no podemos generar, ¿no? Y obviamente este paciente ya se está yendo a una falla mayor y hay que prevenir, vacunémoslo contra neumococo, contra influenza, etcétera, ¿no? Y ver las complicaciones, anemia, trastornos electrolíticos para hacer intervención. Y ya a este nivel, si lo referimos al nefrólogo, también obviamente va a evaluar los factores de riesgo, manejar la anemia, trastornos electrolíticos. Ya en el estadio 4 tenemos que ajustar los fármacos, cualquier medicamento que requiere este paciente tiene que ser ajustado a su filtración glomerular, la parte dietética y detectar complicaciones. Entonces, todo este escenario que va desde la atención primaria, donde van a estar ustedes en algún momento, para después pasarlos a alguna especialidad, en este caso, como los nefrólogos que van a hacer el manejo de la falla renal crónica y de las terapias. Aquí solamente esta lámina para entender, miren que los factores de riesgo de inicio de progresión de enfermedad, hay unos que son no modificables, como la edad avanzada, el sexo, la raza negra y el bajo peso al nacer. Esto ya viene con el paciente, ¿correcto? Pero los modificables, y aquí les pido una observación, donde sí podemos intervenir, ¿no? En la hipertensión, en la diabetes, mejorar el sobrepeso o la obesidad, manejar la dislipidemia con la dieta de algunos fármacos, suspender el tabaco, manejar la hiperuricemia que tiene que ver con el tema dietético y mejorar la parte nutricional, ¿no? Superando la hipoluminemia. Entonces, todos estos factores de IRC finalmente van a traer una hiperfiltración y proteinuria y va a progresar, ¿no? Y cuando esto ocurre, ya hemos comentado, ¿qué va a pasar en el paciente? Anemia, o sea, va a haber un síndrome anémico, va a haber un síndrome con alteraciones hidroelectrolíticas, fundamentalmente calcio, fósforo y aumento de la PTH, ¿no? Lo que se produce un hiperparatiroidismo secundario. Y evidentemente la presencia de acidosis metabólica. Entonces, todo esto es importante recordarlo, ¿no? A la hora que yo hago mi valoración fisiopatológica. Cuando hablamos de etiología, decimos que la diabetes es la causa principal de enfermedad renal crónica. 40% de los nuevos pacientes de diálisis vienen por diabetes. Y la hipertensión más o menos ocupa el 25%. Esto quiere decir que entre diabetes e hipertensión, como mencionamos al inicio de la charla, ocupa el 65 más del 60% de estos pacientes que van a ir de todas maneras a la progresión de enfermedad y probablemente entrar al programa de hemodiálisis. Entonces, adicionalmente tenemos algún tipo de glomerulonefritis, sobre todo la rápidamente progresiva, la semiluna, las secundarias a enfermedad lúpica, ¿no? Algunas enfermedades artificiales, algunas neoplasias en muy baja cantidad.
De cualquiera de estas causas etiológicas van a involucrar una insuficiencia renal. Aquí, solamente para mencionarles que cómo la semiología se puede hacer muy amplia, ¿no? Porque la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica va a traer varios problemas a través de aparatos y sistemas. Si yo indago en el sistema nervioso, mi paciente va a presentarse con encefalopatía, va a presentarse con síntomas de polineuropatía periférica, alteraciones de la sensibilidad, de la movilidad y disfunción del sistema autónomo, ¿no? No sudan, este, no, hay cambios a nivel a nivel de los posicionalmente, ¿no? Pueden haber lipotimias, etcétera. A nivel hematológico, ni qué decir la anemia, ¿no? Ya hemos dicho que la falta de eritropoyetina condiciona esto a nivel de la médula ósea. Las plaquetas ya no funcionan, están en número, pero no en calidad. Hay factores hipercoagulables. Y evidentemente hay una inmunodeficiencia humoral y celular, ¿no? Provocando más predisposición a infecciones y a neoplasias. A nivel cardiovascular, como ya hemos comentado, el paciente va a desarrollar hipertensión, pero sobre todo va a desarrollar miocardiopatía hipertensiva y cardiopatía isquémica. No se olviden de la pericarditis urémica, ¿no? Es el paciente sobre todo complicado, ¿no? En estadio 5, que desarrolla disnea, frote pericárdico, no hace pericarditis. En esos pacientes son una situación muy grave, incluso hay que hacer diálisis diaria, ¿no? Por 5 o 10 sesiones para que podamos mejorar el pericardio. Y los accidentes cerebrovasculares, y así podemos hablar a nivel osteoarticular, en la enfermedad ósea, ¿no? Artritis gotosa, la pseudogota, a nivel respiratorio va a haber derrame pleural, ¿no? Edema pulmonar, ¿no? Famoso pulmón urémico y calcificaciones también. Y a nivel digestivo, el paciente va a estar hiporéxico, anoréxico, con náuseas, con vómitos, puede haber asitis, puede haber úlcera gástrica, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, miren todo lo que puede pasar en este paciente, ¿no? Que finalmente tiene un síndrome de insuficiencia renal. Si nos vamos al sistema endocrino, hay hiperinsulinemia, hay resistencia a la insulina, alteraciones de algunas hormonas. Ya hemos dicho que en esfera sexual hay disfunción en el varón y amenorrea en la mujer. La piel, la piel hay prurito, se hiperpigmenta, se pone cerosis, la famosa calcifilaxis, ¿no? Que es la calcificación en tejidos blandos, ¿no? Van a ver ahí una tiza, algo duro, ¿no? Que está dentro de los tejidos blandos y a veces simplemente en una radiografía simple podemos ver la parte calcificada. Y como no, a nivel psicológico se acompaña de depresión hasta un 60% de los pacientes. Es un número importante. Y como no, a nivel bioquímico, como he dicho, el clínico moral, va a haber trastorno del ácido úrico, del sodio, del potasio, ¿no? En el AGA, una alcalosis metabólica o acidosis metabólica, dependiendo, trastorno del calcio y del fósforo. Entonces, todo esto es el gran, digamos, cortejo clínico-moral que nos trae la insuficiencia renal. Cuando yo examino, ¿qué tengo que buscar en mi paciente? Obviamente, ya entendí que tiene factores de riesgo, ya entendí que hay una serie de síntomas, ¿no? Y voy a examinarlo y encuentro pigmentación en la piel, ¿no? En insuficiencia renal crónica, sobre todo cuando hay aumentada esta coloración más oscura por la melanina y los urocromos, ¿no? Que se van reteniendo. Voy a encontrar lesiones por rascado en la piel, ¿no? Sobre todo por el prurito asociado a hipertiroidismo, hiperparatiroidismo secundario. La hipertensión va a estar presente casi en el 80% de los pacientes, ¿no? Por retención de agua y sal. Voy a ver a veces síntomas de edema agudo de pulmón y edema periférico, ¿no? Congestión pulmonar, ya saben, vena yugular externa ingurgitada, crepitantes, taquignia, ¿no? Porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico o ha hecho una glomerulonefritis. Y acá el frote pericárdico, si yo escucho, estoy ocultando el mesocardio y encuentro un frote que coincide con el ciclo cardíaco, estamos hablando de un frote pericárdico. Y eso es una emergencia, ¿no? Esa es una emergencia nefrológica, porque es una pericarditis urémica, hay que hacer la diálisis pronto al paciente de manera diaria, ¿no? Hasta que se resuelva el problema. Y finalmente, cuando un paciente llega con hipotensión, está engurgitado a nivel yugular y tiene pulso paradojal, tengo que
pensar que hay un derrame pericardio con taponamiento, ¿no? Es una emergencia también y tenemos que procurar hacer una pericardiocentesis lo antes. Esta es una paciente, para terminar, eh, este, desarrolló un estadio 5, ¿no? Una paciente con casi 20 años de diabetes, hizo nefropatía diabética. Si logran ver en la foto, está un poco pálida y lo que estamos viendo es el apósito del catéter venoso central, porque ella hizo un debut de hemodiálisis, ¿no? Recién ingresó a raíz de la evolución de esta enfermedad. Aquí, esta paciente, si ustedes la ven, tiene una fase más cuscinoide, ¿no? Más redonda la carita, más rubicunda, a diferencia de la paciente anterior que estaba más pálida, ¿no? Esta paciente desarrolló un tipo de glomerulonefritis, una vasculitis ANCA positivo, por palangitis microscópica que daña el riñón, ¿no? Lo llevó a falla renal y también tuvo que debutar con diálisis con, ahí vemos el apósito en su catéter, ¿no? Ya mejoró bastante, pero esto es parte del uso de la corticoterapia, ¿no? Y finalmente, este paciente, ¿no? Que vemos ya una palidez terrosa, es un paciente que desarrolló una nefropatía hipertensiva, un hipertenso de larga data. Este caballero es un profesor, eh, muy excelente persona, ¿no? Fue trasplantado, el señor fue trasplantado en el hospital, ¿no? Tuvo una vida bastante, con una calidad de vida bastante buena durante muchos años, pero luego de algunos 10 años hizo un rechazo, ¿no? Al injerto, le llamamos esto, y regresó al problema de hemodiálisis. Se produjo un hiperparathyroidismo secundario y este paciente desarrolló calcifilaxis. ¿Cuál es la anécdota con este paciente? Que todas las arterias, sobre todo la de los miembros superiores, estaban calcificadas, ¿no? A diferencia de las inferiores que también lo estaban, pero no tanto. Entonces, cada vez que le tomaban la presión a este paciente en la emergencia, se detectaba presiones de 80-50, 70-40, ¿no? Te decíamos, paciente hipotenso, entonces le ponían volumen. ¿Y qué pasaba con el paciente? Se congestionaba, ¿no? Pero si ustedes le tomaban la presión en los miembros inferiores, la presión era normal. Esto ocurrió porque en los miembros superiores la calcifilaxis, ¿no? Finalmente no permitía que se tome adecuadamente la presión arterial, dando una falso nivel de hipotensión global. Muy bien, con esto quería yo entregarles esta reunión, esta charla. Espero que haya sido de su agrado y vamos a alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, vamos a pasar a esta eh, del Padlet para que hagan las respuestas y a la vez hagan su anotación. Bien. Ujú. Voy a poner en pantalla el QR, ¿sí? Por favor, la delegada, ¿se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Ah, entren al QR, son exactamente 21:43. Les voy a dar 3 minutos y medio entre que ponen la lista, responden las preguntas y Doctor, cerramos el listado. no tendrá link, doctor. A ver, vamos a Un ver link. si vamos a ver si ponemos el link. Ahí lo agregamos. Pero ya va corriendo el tiempo, ¿ah? Vamos a ver, ya va corriendo el tiempo. Lo dejo ahí. Muy bien, acá voy a poner el link. Ya. Entonces ya todos entraron. ¿Sí? Perfecto. Sí, doctor. Ya, ya está corriendo el tiempo. Doctor, no pude entrar, ¿podría mandar el link? Sí, vamos a mandarlo a ver en este momento. Muy bien. Acuérdate que te quedan 3 minutos y medio. Ingresen, ya está ahí el link para los que no han podido entrar con el QR. Son 3 preguntas.
El que ha estado atento a la clase la va a poder responder, ¿no? ¿Sí? No se olviden de poner primero apellidos y luego nombre. Sirve para el listado y también para la calificación, ¿ya? De intervención. Doctor, no puedo ver la segunda pregunta. Todas están en la misma línea, hay que hacer solamente hay que deslizarlo. Ahí estoy, donde yo estoy. Miren, ya. Ahí está la primera pregunta, ahí está la segunda pregunta y ahí está la tercera pregunta. ¿Sí? Ahí están entrando sus compañeros Díaz Luis, ya están todos los que están respondiendo. ¿Ya? Nos queda 2 minutos. Solo han respondido hasta ahora 30 de los 100, bueno, algo de 120 creo que he contado por ahí. Muy bien. 21:48 cerramos, son 21:46. Muy bien, perfecto. Romina, por favor, se ve y se escucha, ¿no? Han podido entrar al link, ¿no? Tanto en Sí, el QR como el link, ¿no? sí, doctor. Listo, perfecto. Muy bien, les queda 1 minuto. Gracias a todos por su atención. No hay nada que no van a poder responder si han estado atentos a la clase. Solamente lo que hemos mencionado. Primera pregunta, ¿cuál alternativa? Segunda pregunta, lo mismo, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, doctor, lo que pasa es que no puedo ver las preguntas y cuando intento ver la pregunta no puedo. A ver, todos acá han puesto, perdón, acá se ha marcado, no sé, acá hay una pregunta, acá hay dos, tres preguntas. Son 3 preguntas. O sea, todos entramos al mismo Padlet. Tienes que deslizar, al costado tienes un cursor, ahí tienes la primera pregunta, la segunda y la tercera. Todos los compañeros que han entrado hasta el momento han ido respondiendo. Ya, muy bien. Listo, entonces vamos cerrando la sesión. Doctor, no pude entrar, lo puedo mandar al WhatsApp. Ya mandé la captura de las preguntas para que lo puedan responder. Lo que pasa es que no me deja entrar a mi Padlet, amiga. Muy bien. Entonces vamos cerrando la sesión. Ya son 21:49. Listo. Estamos grabando la sesión, así que si usted desea, la alumna que está mencionando que no tiene acceso, póngalo en el chat, por favor, para que quede grabado. Los demás que han respondido, muchas gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad. Ya, pues póngalo de una vez a la alumna que no ha podido grabar, ¿ok? Ya, doctor. Doctor, enseguida lo pongo.
Listo, gracias a todos, muy buenas noches. Gracias, doctor.